El rastro de sangre conducía directamente a su pozo de agua. Tobias Harwell había visto suficientes animales heridos en sus 37 años en este rancho olvidado de Dios para saber la diferencia entre la sangre de un ciervo y algo completamente distinto. Pero cuando siguió aquellas gotas carmesí hasta la esquina de su granero, lo que encontró hizo que su mano se congelara sobre su rifle. Un joven guerrero indio yacía desplomado contra la pared de piedra de su pozo, con una mano apretada desesperadamente contra una herida abierta en su costado y la otra estirándose débilmente hacia el cubo de madera que colgaba a apenas 1 metro por encima de su cabeza. La respiración del hombre era entrecortada y dolorosa, y sus ojos oscuros, aunque nublados por el dolor, seguían cada movimiento de Tobías con la alerta de alguien que esperaba que la muerte viniera de cualquier dirección. Esto fue en 1847. El tipo de año en el que encontrar un indio en tu propiedad significaba una cosa. Problema. El tipo de problema que podría hacer que a un hombre le corten el cuero cabelludo mientras duerme o lo quemen vivo en su propia casa. Cualquier vecino en un radio de 80 kilómetros le diría a Tobías lo mismo. Poner una bala en la cabeza del salvaje y enterrarlo profundamente donde nadie encontraría jamás el cuerpo. Tobías levantó el dedo del rifle flotando sobre el gatillo. Lo inteligente, lo seguro, lo esperado. Pero algo en esos ojos oscuros lo detuvo en seco. No era solo dolor lo que vio allí. Era la misma sed desesperada que había sentido durante la sequía del 44, cuando pasó 3 días sin agua y pensó que podría morir por ello. La misma necesidad humana que trascendió el color de piel, el idioma o el lado de la guerra en el que naciste. El indio intentó hablar, con los labios agrietados y sangrantes, pero solo salió un susurro. Agua. Tobías bajó el rifle y cogió el cubo. Sus vecinos lo llamarían tonto. Su hermano, que vivía en el este, diría que había perdido la cabeza por la soledad de la frontera. Diablos, quizá tengan razón. Pero mientras se arrodillaba junto a ese extraño herido y presionaba el borde de madera contra sus labios, observándolo beber como un hombre salvado de ahogarse, Tobías supo una cosa con certeza. Estaba a punto de cambiar la vida de ambos para siempre. Lo que Tobías no sabía era que este guerrero herido no era un miembro cualquiera de las tribus locales. Y lo que sucedió después traería más jinetes a su rancho de los que jamás había visto en toda su vida. El indio bebió como un hombre que no hubiera visto agua en días. 3 baldes llenos antes de que sus manos temblorosas finalmente pudieran sostener el borde firme. Tobías observó cada trago mientras su mente corría pensando en las implicaciones de lo que acababa de hacer. En este territorio, mostrar misericordia a un indio era como firmar tu propia sentencia de muerte. Pero a medida que el color volvía lentamente al rostro del guerrero, Tobías notó algo que le heló la sangre. La herida en el costado del hombre no fue causada por el ataque de un animal ni por un accidente de caza. Era un agujero de bala, fresco, todavía sangrando, y a juzgar por el ángulo y las quemaduras de pólvora en los bordes. Alguien le había disparado a quemarropa. Reciente corto alcance. Lo que significa que quienquiera que haya hecho esto todavía podría estar buscándolo. Podría estar siguiendo el mismo rastro de sangre que condujo directamente al rancho de Tobías. Tal vez esté conduciendo hacia su propiedad ahora mismo con armas cargadas y preguntas que Tobías no puede responder. El indio pareció percibir su miedo. Con gran esfuerzo, levantó una mano y señaló hacia el horizonte, luego hizo un movimiento de corte a través de su garganta. Su mensaje fue claro. El peligro estaba cerca. Tobías sintió que su corazón golpeaba contra sus costillas. Todos sus instintos le gritaban que arrastrara a ese extraño herido lejos de su propiedad. Ocultar la evidencia. Imagina que esto nunca ocurrió. Pero el hombre apenas podía sentarse, y mucho menos caminar. Moverlo ahora probablemente lo mataría. Y dejarlo allí fue como colgarles una diana en la espalda a ambos. Fue entonces cuando Tobías lo oyó. El sonido que lo mantuvo con vida durante 12 años de vida en la frontera. Se oyen cascos a lo lejos. Varios caballos cabalgando fuerte y rápido, directamente hacia su rancho. El indio también los oyó. Sus ojos se abrieron de par en par con lo que parecía miedo genuino, y trató de empujarse contra el pozo, como si hacerse más pequeño pudiera de alguna manera hacerlo invisible. Inmediatamente la sangre comenzó a filtrarse a través de sus dedos cuando los presionó contra su herida.
Tobías agarró el balde vacío y limpió el rastro de sangre lo más rápido que pudo, pero no hubo tiempo para limpiarlo todo. Los escritores estarían aquí en minutos, tal vez menos. Miró al guerrero herido. Este extraño que había irrumpido en su vida y la había revolucionado en el lapso de una sola tarde. Un hombre cuya presencia en su rancho podría hacer que ambos murieran, pero cuyos ojos oscuros contenían algo que Tobías nunca había visto antes en un indio. Gratitud. Pura gratitud humana. Los cascos se iban acercando cada vez más. Lo suficientemente cerca para contarlos. 5 caballos, tal vez 6, todos moviéndose a un galope que sugería que no venían de visita amistosa. Tobías tomó su decisión en esa fracción de segundo, sabiendo que podría ser la última decisión que tomaría en su vida. No podía cargar al hombre herido, pero podía esconderlo. El viejo vendedor de raíces detrás del granero, si pudieran llegar tan lejos. Pero cuando se agachó para ayudar al indio a ponerse de pie, el guerrero le agarró la muñeca con una fuerza sorprendente y meneó la cabeza lentamente. Luego hizo algo que le puso los pelos de punta a Tobías. Él sonrió. No era la sonrisa agradecida de un hombre que se estaba salvando, sino la sonrisa cómplice de alguien que entendía exactamente quién venía por esa colina. Los jinetes llegaron a la cresta como una nube de tormenta trayendo relámpagos. 6 hombres a caballo, con el polvo agitándose tras ellos y los rifles brillando bajo el sol de la tarde. Tobías reconoció inmediatamente al jinete que iba en cabeza. Marshal Dixon Webb, un hombre cuya reputación de violento lo precedió en cada ciudad desde aquí hasta Santa Fe. Webb era el tipo de agente de la ley que disparaba primero y preguntaba después, especialmente cuando se trataba de problemas con los indígenas. El tipo que coleccionaba cueros cabelludos como trofeos y lo llamaba justicia. El tipo que quemaría un rancho y a todos sus habitantes si sospechara que albergan fugitivos. Tobías se paró frente al pozo, su cuerpo bloqueando la vista del indio, tratando de parecer un hombre que no tenía nada más urgente en su mente que arreglar un poste de cerca roto. Sentía la boca seca como la arena del desierto. Webb frenó su caballo a solo 10 pies de distancia, lo suficientemente cerca para que Tobías pudiera ver el frío cálculo en sus pálidos ojos azul. Los otros 5 hombres se dispersaron en semicírculo, con las manos apoyadas en sus armas. Esta no fue una visita social. Buenas tardes, Harwell, dijo Webb. Su voz tenía el tono perezoso de un hombre que sabe que tiene todas las cartas en la mano. Estamos rastreando a un indio herido. El rastro de sangre conduce directamente a su propiedad. Tobías sintió que el sudor le caía sobre la frente a pesar del aire fresco de la tarde. No he visto ningún indio. Marshal ha estado trabajando en la valla sur todo el día. Los ojos de Webb recorrieron el rancho, observando cada detalle. El hombre no se perdió nada. Eso es lo que lo hizo tan peligroso. Su mirada se detuvo en las manchas oscuras en la tierra cerca del pozo, y Tobías sintió que se le encogía el estómago. Así que Webb se bajó lentamente, deliberadamente, porque seguro que a mí me parece sangre. Sangre fresca. Y a menos que hayas estado sacrificando ganado al lado de tu agua potable, yo diría que alguien ha estado aquí recientemente. Detrás de Tobías, oculto por la pared de piedra del pozo, el indio herido permaneció perfectamente inmóvil. Pero Tobías podía sentir la tensión que irradiaba de él como el calor de una forja. Un sonido, un movimiento y ambos estaban muertos. Webb dio 3 pasos más cerca, con su mano ahora descansando abiertamente sobre su pistola. ¿Sabes cuál es la pena por albergar a fugitivos indios? ¿No es así, Hart? Bueno, es la misma pena que por traición. Una cuerda alrededor del cuello hasta la muerte. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Tobías sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba como un resorte, listo para luchar o huir, sabiendo que ninguna de las opciones lo salvaría. Webb estaba demasiado cerca ahora. Cualquier movimiento brusco expondría al indio. Y una vez que eso sucedía, las balas empezaban a volar. Fue entonces cuando ocurrió algo imposible. El indio herido no hablaba en inglés, sino en su lengua materna, una serie de palabras que fluían como música, claras y fuertes a pesar de sus heridas.
Palabras que hicieron que Marsal Webb se congelara a mitad de paso y el color desapareció de su rostro como el agua de un balde roto. La mano de Webb se apartó de su pistola. Su boca se abría y se cerraba como un pez jadeando en busca de aire. Y cuando finalmente encontró su voz, salió como apenas algo más que un susurro. «Dios mío, eres él». Los otros 5 jinetes desmontaron inmediatamente. Sus armas olvidadas. Sus rostros mostraban la misma mezcla de sorpresa y algo que parecía casi miedo. Pero no el tipo de miedo que muestran los hombres cuando se enfrentan a un enemigo. El tipo de miedo que muestran los hombres cuando se dan cuenta de que acaban de cometer un terrible, terrible error. Webb se volvió hacia Tobías, su rostro ahora pálido como la nieve del invierno. ¿Tienes idea de a quién has estado ayudando? Tobías miró fijamente el rostro aterrorizado de Marsal Webb, mientras su mente daba vueltas como una rueda de carreta atascada en el barro. En 12 años de vida en la frontera, nunca había visto al despiadado agente de la ley mostrar miedo a nada. Ni forajidos, ni animales salvajes, ni siquiera las partidas de guerra apaches que habían reducido a cenizas 3 asentamientos el verano pasado. Pero ahora, Webb parecía un hombre que acababa de ver un fantasma. El indio herido habló de nuevo, esta vez en perfecto inglés, y su voz tenía una autoridad que parecía llenar todo el rancho. «Dile quién soy, Marsal. Dile por qué te esforzaste tanto para encontrarme». La nuez de Adán de Webbs se balanceaba mientras tragaba con fuerza. Cuando finalmente habló, su voz se quebró como la de un adolescente. «Este es Ayana, hijo del jefe Takakota de los Apaches del Norte. Él es quien negoció el tratado de paz con Fort Richardson la primavera pasada». Tobías sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El tratado de paz. El mismo tratado que había detenido 3 años de guerra brutal entre los colonos y los apaches. El mismo tratado que había salvado cientos de vidas en ambos lados. El mismo tratado que había permitido que las familias se establecieran en ese territorio sin temor a incursiones nocturnas. Y había estado regando al hombre que había hecho todo posible. Pero si Ayana era un pacificador, ¿por qué huía de la ley con una bala en el costado? Hubo una emboscada, continuó Ayana, su respiración aún era dificultosa, pero su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Hace 3 días, una reunión con el coronel Morrison sobre la ampliación del tratado para incluir los territorios del sur. Pero Morrison tenía otros planes. El rostro de Webb pasó de pálido a gris. El coronel Morrison ha muerto. Recibió un disparo en la espalda durante un ataque indio hace 3 días. Te buscan por su asesinato porque eso es lo que quieren hacerte creer. Ayana dijo, empujándose hacia arriba y apoyándose contra el pozo. Morrison no fue asesinado por los indios. Fue asesinado por hombres que vestían pintura de guerra y que hablaban el suficiente apache para engañar a los testigos. Hombres que sabían exactamente cuándo y dónde nos encontraríamos. Las implicaciones golpearon a Tobías como un golpe físico. Alguien había organizado el asesinato de Morrison para incriminar a Ayana. Alguien que quería destruir el tratado de paz. Alguien que quería que el territorio volviera a arder. ¿OMS? Webb preguntó, aunque su expresión sugería que ya sospechaba la respuesta. Los ojos oscuros de Ayana se endurecieron como pedernal. Los mismos hombres que han estado vendiendo armas a las tribus renegadas. Los mismos hombres que han estado haciendo una fortuna con esta guerra. Los mismos hombres que te enviaron a cazarme en lugar de buscar a los verdaderos asesinos. Webb dio un paso atrás y su mano se movió inconscientemente hacia su arma antes de detenerse. Hablas de traición, de corrupción en el gobierno territorial. Son acusaciones graves, y seguirán siendo acusaciones hasta que pueda demostrarlas, respondió Ayana. Por eso me necesitan muerto antes de que llegue al Consejo Apache mañana. Por eso me dispararon y me dieron por muerto. Por eso cuentan con hombres como tú para terminar lo que empezaron. Tobías observó este intercambio con creciente temor. Pensó que simplemente estaba ayudando a un extraño herido. En cambio, se había topado con el medio de una conspiración que podría destrozar todo el territorio. Pero lo que más le dio escalofríos fue darse cuenta de que si Ayana decía la verdad, entonces Marsal Webb no había venido allí a arrestar a un fugitivo. Había venido aquí para cometer un asesinato.
El silencio se prolongó como una cuerda tensa a punto de romperse. Los 5 hombres de Webb se movían nerviosos en sus sillas, con las manos cerca de las armas y los ojos moviéndose entre su mariscal y el apache herido, que acababa de acusar a la mitad del gobierno territorial de asesinato y traición. Tobías podía ver la guerra que se desarrollaba detrás de los ojos de Webb. El mariscal estaba atrapado entre el deber y la verdad, entre las órdenes y la conciencia. Y hombres como Webb no manejaban bien los dilemas morales. Generalmente los solucionaban a balazos. Aunque lo que dice sea verdad, dijo Webb lentamente. Tengo mis órdenes, se le busca por el asesinato de Morrison. Se supone que debo traerte de vuelta vivo o muerto. Muerto sería más conveniente, respondió Ayanna con voz firme a pesar del dolor grabado en su rostro. Los muertos no pueden testificar. Los muertos no pueden revelar quién se beneficia realmente de otra guerra india. Uno de los hombres de Webb, un joven diputado de ojos nerviosos, se inclinó hacia adelante en su silla de montar. Marsal, si está diciendo la verdad sobre el tratado de paz. Cállate, Bradley. Webb se quebró. Pero Tobías podía ver la duda abriéndose paso en la expresión del mariscal como grietas en una pared. Fue entonces cuando Ayanna jugó su última carta. Metiendo la mano en una bolsa de cuero que llevaba en el cinturón, con dedos temblorosos, sacó un trozo de papel doblado y manchado de sangre. Por eso intentaron matarme. Una carta del coronel Morrison. Escrito la noche antes de morir. Webb miró la carta como si fuera a estallar en llamas. ¿Qué dice? Dice que Morrison descubrió quién había estado suministrando armas a las tribus renegadas. Nombres, fechas, cantidades. Suficiente evidencia para colgar a una docena de hombres. Los ojos de Ayanna nunca se apartaron del rostro de Webb, incluida la evidencia de que alguien en la oficina del alguacil territorial había estado aceptando sobornos para mirar para otro lado. Las palabras golpearon a Webb como un golpe físico. Su rostro pasó por varios tonos de pálido antes de adoptar un verde enfermizo. Detrás de él, sus hombres intercambiaron miradas nerviosas, repentinamente muy interesados en examinar sus caballos. Tobías sintió que su corazón golpeaba contra sus costillas. Estaba presenciando algo que podría matarlos a todos. El momento en el que un agente de la ley corrupto se dio cuenta de que su propio cuello estaba en la cuerda floja. «Estás mintiendo», dijo Webb, pero su voz carecía de convicción. «¿Soy yo?» Ayanna levantó la carta. Morrison confió en mí lo suficiente como para darme esto la noche que murió. Me dijo que lo llevara a Fort Richardson si le pasaba algo. Dijo que era un seguro. Webb dio un paso adelante, con la mano sujetando su pistola. Dame esa carta para que puedas destruirla. Ayanna negó con la cabeza. No lo creo, Marsal, pero te propongo un trato. Déjame vivir lo suficiente para llegar al Consejo Apache mañana, y me aseguraré de que tu nombre no se mencione cuando todo esto salga a la luz. La oferta flotaba en el aire como el humo de un disparo. Tobías podía ver a Webb calculando probabilidades, sopesando riesgos, tratando de averiguar qué opción lo mantendría con vida por más tiempo. Pero lo que sucedió después sorprendió a todos. El agente Bradley desmontó y caminó lentamente hacia el pozo, con las manos alzadas pacíficamente. Marsal, he estado pensando en algo. ¿Recuerdas ese cargamento de rifles que desapareció hace 3 meses? El que nos dijeron que fue robado por los indios. El rostro de Webb se ensombreció. ¿Qué hay de eso? Vi esos mismos rifles 2 semanas después en manos de colonos que se dirigían al sur. El joven rostro de Bradley estaba rojo de coraje o de miedo. Me hizo preguntarme quién estaba robando realmente a quién. La confesión abrió algo en el grupo. De repente, otros agentes asintieron, intercambiando miradas, recordando cosas que no tenían sentido en ese momento, y Tobías se dio cuenta de que Ayanna acababa de hacer algo extraordinario. Sin disparar o alzar la voz, puso a los hombres de Webb en su contra. Si disfrutas de esta historia de valentía en el viejo oeste, suscríbete porque lo que sucederá a continuación cambiará todo lo que estos hombres creían saber sobre la justicia. Pero Webb no era el tipo de hombre que se dejaba vencer sin luchar. Y cuando se les acorralaba, los hombres peligrosos hacían cosas peligrosas.
La mano de Webb se tensó en la empuñadura de la pistola hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Un animal acorralado siempre era el más peligroso, y Tobías pudo ver el momento exacto en que el alguacil decidió que las balas eran más simples que la verdad. «Son todos unos tontos», gruñó Webb, y su máscara de civilidad finalmente se desvaneció. ¿Creen que la palabra de este salvaje significa algo contra la mía? ¿Crees que alguien creerá el testimonio de un indio muerto y un puñado de traidores? Los agentes se dispersaron instintivamente, con las manos moviéndose hacia sus armas, pero Tobías pudo ver la incertidumbre en sus rostros. Años de seguir órdenes lo protegían de la creciente comprensión de que esas órdenes podrían estar equivocadas. Ayanna se puso de pie con dificultad, apoyándose en el pozo de piedra. La sangre se filtraba entre sus dedos al presionarlos contra la herida, pero su voz se mantuvo firme. La verdad no importa quién la diga, Marsal. Simplemente es. La verdad, Webb Spat, es que asesinaste a un oficial del ejército de los Estados Unidos, y voy a cobrar la recompensa por tu cabeza. Sacó su pistola con un movimiento fluido, el cañón apuntando hacia Ayanna, pero antes de que pudiera disparar, el agente Bradley se interpuso directamente en la línea de fuego, con su propia arma en alto. «Retírate, Marsal». Las palabras resonaron como truenos por todo el rancho. Otros 4 agentes siguieron el ejemplo de Bradley, apuntando con las armas a su propio oficial al mando. Solo un hombre permaneció leal a Webb, un veterano canoso llamado Hawkins, que parecía tan corrupto como su jefe. «Están cometiendo un error, muchachos», dijo Webb, aunque ahora el sudor le corría por la frente. «Un error que les costará sus placas. Tal vez sus vidas». «Tal vez», respondió Bradley. «Pero he cometido suficientes errores siguiendo tus órdenes. No haré más». Tobías observó este enfrentamiento con creciente temor. 6 hombres armados en su rancho, todos apuntándose, convencidos de tener razón. Así era como empezaban las guerras de pastizales. Así era como los hombres buenos morían por malas razones. Fue entonces cuando Ayanna hizo algo inesperado. Empezó a cantar, no en inglés, sino en apache, una melodía grave y evocadora que parecía surgir de la tierra misma. Las antiguas palabras resonaron por el rancho como el viento a través de las paredes de un cañón, hablando de honor y sacrificio, de hermanos que se mantuvieron unidos contra la oscuridad. El efecto fue inmediato y sorprendente. Los agentes bajaron ligeramente las armas, sin entender las palabras, pero sintiendo su poder. Incluso Webb pareció momentáneamente hipnotizado por el sonido. Y mientras escuchaban, paralizados, Ayanna hacía algo completamente distinto. Llamaba a su gente. La canción era una señal, un mensaje que el viento de la tarde llevaba a oídos que sabían escuchar. Tobías se dio cuenta de esto con un escalofrío que le recorrió la espalda como agua helada. Ayanna no estaba. Solo cantaba. Estaba convocando. La melodía terminó y el silencio cayó sobre el rancho como una manta pesada. Pero en ese silencio, Tobías oyó algo que le heló la sangre. Cascos, distantes pero cada vez más cerca. Muchos cascos moviéndose rápido. Webb también los oyó. Su rostro palideció como la luz de la luna. ¿Cuántos? Ayanna sonrió a pesar de su dolor. Suficiente. El sonido se hizo más fuerte, multiplicándose hasta sonar como un trueno resonando en las llanuras. No eran 6 jinetes esta vez. Ni siquiera una docena. Una partida de guerra apache entera cabalgaba hacia el rancho de Tobías, y llegarían en minutos. Webb volvió a levantar la pistola, esta vez apuntándola directamente al pecho de Tobías. «Tú hiciste esto. Tú le ayudaste a hacerle señales». «Le di agua a un moribundo», respondió Tobías, sorprendido por la firmeza de su propia voz. «Igual que hago con cualquier criatura que sufre en mi tierra». Los cascos estaban lo suficientemente cerca como para sentirlos en la tierra bajo sus pies. Lo suficientemente cerca como para contarlos. Demasiados para contarlos. Y Webb finalmente entendió lo que Ayanna había estado planeando todo el tiempo. Aparecieron en el horizonte como una visión de otro mundo. 50 guerreros apaches a caballo avanzando en perfecta formación, con sus pinturas de guerra brillando bajo la luz del sol moribundo.
Pero a medida que se acercaban, Tobías se dio cuenta de algo que desafiaba todo lo que creía saber sobre las partidas de guerra indígenas. No venían a la batalla. A la cabeza del grupo, escribía un jefe anciano cuya presencia inspiraba respeto a 100 metros de distancia. Su cabello gris estaba trenzado con plumas de águila, y a pesar de su edad, cabalgaba con la dignidad de un hombre que jamás se había inclinado ante nadie. Detrás de él cabalgaban guerreros de todas las edades, desde veteranos luchadores hasta jóvenes valientes apenas lo suficientemente mayores como para portar armas. Pero sus armas permanecían envainadas. El rostro de Webb oscilaba entre la confusión, el miedo y el cálculo desesperado. Aún apuntaba a Tobías con la pistola, pero su mano temblaba como un hombre con fiebre. Esto no cambia nada. Todavía tengo mis pedidos. Sus órdenes, dijo una nueva voz, ya no son válidas. Todos se giraron para ver al ayudante Bradley sosteniendo un documento de aspecto oficial. Esto llegó esta mañana. Alguacil, directamente del gobernador territorial. Toda persecución de Ayana queda suspendida en espera de la investigación sobre la muerte del coronel Morrison. El rostro de Webb se puso morado de rabia. Mentiroso, revisa tu propia valija, interrumpió Bradley. A menos que hayas estado demasiado ocupado cobrando recompensas para leer tu correo oficial. Los escritores apaches formaron un amplio círculo alrededor del rancho, sin amenazar, pero con una presencia inconfundible. Su jefe desmontó y caminó lentamente hacia el pozo donde esperaba su hijo. Con cada paso, la mirada del anciano no se apartó del rostro de Ayana, buscando señales de heridas graves. Cuando padre e hijo se abrazaron, un suspiro colectivo pareció surgir de los guerreros reunidos. Tobías se encontró presenciando algo sagrado, la reunión de un líder con su pueblo, un padre con su hijo, un negociador de paz con aquellos a quienes había jurado proteger. El jefe le habló a su hijo en un rápido apache. Su, manos curtidas examinando la herida, con el rostro serio y preocupado. Ayana respondió en el mismo idioma, pero Tobías captó suficiente inglés mezclado para comprender la esencia, la verdad, la conspiración, los nombres de los verdaderos asesinos. Al terminar la conversación, el jefe se giró hacia Webb con ojos como diamantes negros. Al hablar, su inglés era perfecto y preciso. Marshal Webb, mi hijo me dice que vino aquí a asesinarlo. La pistola de Webb vaciló. Vine a arrestar a un fugitivo. Un fugitivo de su propia corrupción, respondió el jefe. Un hombre cuyo único delito fue descubrir cómo usted y sus amigos se han beneficiado de la guerra entre nuestros pueblos. La acusación flotaba en el aire como el humo de un funeral. El aliado restante de Webb, Hawkins, retrocedía lentamente con su caballo, alejándose del círculo, calculando claramente sus posibilidades de escape. No tiene pruebas, dijo Webb, pero su voz se quebró al pronunciar las palabras. El jefe sonrió, no con calidez, sino con la satisfacción de quien tiene todas las de ganar. Tenemos la carta de Morrison. Tenemos el testimonio de los verdaderos asesinos que confesaron todo antes de morir tratando de escapar de nuestra justicia. Y tenemos algo más. Hizo un gesto a uno de sus guerreros, que cabalgaba hacia adelante con una cartera de cuero. De ella, el guerrero sacó una pila de papeles que hicieron que el rostro de Webb palideciera. Tu correspondencia con los traficantes de armas, continuó el jefe. Cada pago, cada envío, cada mentira que dijiste para ocultar tus huellas. Morrison era más minucioso de lo que imaginabas. El mundo de Webb se derrumbó en ese instante. Tobías vio a un hombre corrupto darse cuenta de que todos sus planes, toda su violencia, todas sus traiciones habían sido en vano. La evidencia era abrumadora. Los testigos fiables, la justicia inevitable, pero los animales acorralados eran impredecibles. Webb blandió su pistola hacia el jefe, la desesperación por encima del sentido común. Si caigo, te llevaré conmigo. Lo que sucedió a continuación fue más rápido de lo que pensaba. Ayana se interpuso entre el arma y su padre a pesar de su herida. La pistola disparó y 50 guerreros apaches buscaron sus armas al unísono. Pero el disparo se desvió porque Tobías Harwell, un simple ranchero que quería ayudar a un hombre sediento, había derribado a Marshal Webb por detrás,
haciéndolos caer al suelo en una maraña de polvo y rabia. El polvo se asentó como una cortina que caía sobre el acto final de una obra. Webb yacía inmóvil bajo Tobías, con la pistola desprendida por el impacto. El ayudante Bradley y sus hombres aseguraron rápidamente a Webb y a Hawkins mientras los guerreros apaches bajaban lentamente sus armas. Pero lo que sucedió después fue lo que marcaría a Tobías para el resto de su vida. El jefe caminó lentamente hacia donde estaba sentado Tobías, recuperando el aliento en la tierra. El rostro curtido del anciano no mostró ninguna expresión mientras observaba a este ranchero blanco que lo había arriesgado todo por un desconocido. Entonces, sin previo aviso, puso ambas manos sobre los hombros de Tobías y habló en palabras apaches que llevaban el peso de la ceremonia, del honor, del reconocimiento. Ayanna tradujo su voz cargada de emoción. Dice: ahora eres hermano de nuestro pueblo por lo que hiciste hoy, mostrando misericordia a un enemigo, arriesgando tu vida por la verdad, eligiendo el coraje sobre el miedo. Estas son las acciones de un verdadero guerrero. Tobías sintió un movimiento en su pecho, como una puerta que se abría para dejar entrar una luz que nunca antes había visto. Toda su vida le habían enseñado que los indígenas eran salvajes, enemigos, obstáculos para la civilización. Pero al mirar a los ancianos ojos del jefe, solo vio sabiduría, dignidad y un respeto que nunca se había ganado de su propia gente. La ceremonia que siguió fue diferente a todo lo que Tobías había presenciado. Los guerreros apaches desmontaron y formaron un círculo a su alrededor. Uno a uno, se acercaron y le tocaron la mano. No un apretón de manos al estilo del hombre blanco, sino algo más profundo, un reconocimiento de parentesco que trascendía el color de la piel o la cultura. Cuando el último guerrero presentó sus respetos, el jefe le entregó a Tobías un regalo que lo dejó sin aliento. Una lanza de guerra decorada con plumas de águila y un intrincado trabajo de cuentas, con el mango desgastado por generaciones de manos. Esto perteneció a mi abuelo, explicó el jefe, y a su abuelo antes que a él. Nunca la ha llevado nadie que no haya nacido apache. Hasta hoy, mientras el sol se ponía sobre las montañas occidentales, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí, los apaches se preparaban para partir. La herida de Ayanna había sido curada adecuadamente por el curandero tribal. Y aunque aún estaba débil, viviría para ver la ampliación del tratado de paz y a los verdaderos conspiradores llevados ante la justicia. Antes de montar a caballo, Ayanna estrechó la mano de Tobías por última vez. Hoy salvaste más que mi vida, hermano. Salvaste la paz entre nuestros pueblos. Acabo de darle agua a un hombre sediento. Tobías respondió: a veces. Ayanna sonrió. Así cambia el mundo. Un vaso de agua a la vez. 24 horas después, tal como prometía el título. Se habían ido. Pero dejaron algo precioso. La prueba de que en un mundo lleno de odio y miedo, la simple decencia humana aún podía obrar milagros. Webb y Hawkins fueron juzgados y condenados por traición, corrupción y conspiración para cometer asesinato. La operación de tráfico de armas fue desmantelada y el tratado de paz no solo se renovó, sino que se amplió para incluir todas las tribus del territorio. Y Tobías Harwell, un sencillo ranchero que había mostrado compasión a un extraño, se convirtió en el primer hombre blanco en la historia del territorio en ser adoptado formalmente por la nación apache. Porque a veces, en el brutal paisaje del viejo oeste, las mayores batallas no se ganaron con armas ni violencia, sino con algo mucho más poderoso: la valentía de ver a los enemigos como seres humanos y la sabiduría de elegir la compasión por encima del miedo. Ahora, haz clic en el video para escuchar una historia aún mejor, con un giro tan impactante que no la olvidarás pronto. Haz clic en el video.